comenzar primero agradeciendo la presencia de Gabriela Pradenas y Gabriela García de Cortázar, nuestros dos comentaristas en este conversatorio. Luego voy a dar las razones por qué me acerqué a ellas, justamente para, además de compartir el nombre, porque qué elemento común tienen ellas, además del nombre, qué elemento común, ¿cierto?, que permite que estén hoy día aquí como invitadas a participar de este conversatorio. Volver a agradecer también al profesor Cristian Gómez y al equipo, a Stephanie, de la Dirección de Investigación y Creación de nuestra facultad, por el apoyo permanente en el desarrollo de este proyecto y el proyecto que anida a esta exhibición que vamos a ver ahora. Les decía, o sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de este proyecto que anida la exhibición de ahora? Lo que está puesto en la sala es una derivada de un proyecto mayor que fue un fondo de investigación interdisciplinar FAO del año 2020. Un fondo que tuvo como título Formas Modernas, perdón, un proyecto de investigación que tuvo como nombre Formas Modernas, la expresión visual común de la gráfica y la arquitectura en Chile durante los años 60. Bueno, de alguna manera este proyecto, este título viene a resumirme, así como académico, en cuanto a mis intereses, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los estudios visuales, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del diseño, las relaciones, entiéndase como prácticas proyectuales, procesos, ¿no es cierto?, que se vinculan también con las artes visuales, con la geometría de la época, propio de los lenguajes que llegaron tanto desde América Latina como también desde Europa. Voy a leer brevemente como a poner en contexto. Esto es un estudio histórico interdisciplinario que se aproxima desde los estudios visuales, eso es importante recalcar, en relación entre la gráfica, a la relación entre la gráfica de las revistas de arquitectura y construcción de los años 60 en Chile y la arquitectura moderna del mismo periodo, consiguiendo el diseño y la arquitectura bajo el concepto de prácticas proyectuales. Acá no se trata de una exhibición de un proyecto que sea propiamente de arquitectura ni propiamente de diseño. Tiene tanto de arquitectura como de diseño en función del concepto de prácticas proyectuales que engloba ambas disciplinas. Prácticas proyectuales en cuanto nos referimos, ¿no es cierto?, a una idea de proyectación que nace o aparece en los albores de la modernidad y va a permitir la creación de un lenguaje, la creación de un lenguaje que relaciona tanto el campo del diseño, tanto el campo de la gráfica como expresión, ¿no es cierto?, de un tipo de diseño con el diseño arquitectónico. En ese sentido, práctica proyectual viene a englobar tanto la arquitectura como el diseño. De alguna forma yo siempre me he definido de esa manera. Yo no soy historiador de la arquitectura ni historiador del diseño en particular. Yo soy historiador de las prácticas proyectuales modernas. Y ahí viene la allí, donde cabe la arquitectura moderna, donde cabe el diseño moderno. En esta primera exhibición se busca poner en valor fachadas cuyo diseño deriva de principios procedimentales del racionalismo, similares a lo utilizado en la composición de páginas de las revistas estudiadas. Acá el equipo que inicia este proyecto, bueno, era con el investigador adjunto, el profesor Mauricio Dipo, la co-investigadora, la profesora Beatriz Coefe, que se encuentra en este minuto en Holanda, y Cristian Fierro, gran colaborador permanente del proyecto de investigación como asistente. Este proyecto, el objetivo, tenía que cumplir con dos objetivos fundamentales. Uno era el resultado final, verificable en un paper, en un documento, ¿no es cierto?, de investigación, y la posibilidad de poder escalar, a partir de la conformación de un equipo de trabajo, escalar a proyectos mayores. Bueno, el paper se encuentra en redacción. Esto de alguna forma también permitió la derivada de otro equipo conformado por, en este caso aquí se cambia el asistente cristiano, Felipe Vázquez, que fue uno de los asistentes estudiantes de arquitectura en el proceso, ¿no es cierto?, ya de la exhibición, y nos quedamos trabajando con Beatriz para convertirnos ambos, ¿no es cierto?, pasar cambiando el traje como de investigadores formales en la redacción de un paper a curadores de otra derivada, ¿no es cierto?, del proyecto. O sea, no estaba en el objetivo del proyecto inicial una exhibición. Aparece como resultado del proceso de investigación, creación que va derivando a una posibilidad, a una salida cuya riqueza, cuyo potencial desde el punto de vista de la generación del conocimiento era mucho más o era mucho mayor en la medida que esto se volvía una propuesta visual.
y no quedaba constreñido al formato del paper académico. En ese sentido, como era justamente, o sea, no fue un estudio o cualquier otra cosa que no tuviera o que fuera forzada la relación a una salida visual, o sea, evidentemente un proyecto que tenía, guardaba en un inicio ese potencial. Lo del paper era el requisito, ¿no es cierto?, para cerrar el proyecto. En ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros lo que hicimos fue justamente tomar y trabajar visualmente aquellos aspectos conceptuales, teóricos que fueron recogiendo de la investigación para llevar una propuesta visual que, como les decía, o sea, este proyecto del año 2020, estamos en 2023, se trabajó durante estos 3 años. Este es el resultado de un proceso, de un largo proceso de trabajo durante 3 años. Y entre medio no solo se ramificó esta exhibición, no solo está el paper, sino que además la intención de la escalabilidad del proyecto, o sea que esto fue un fondo FAO que integrara un equipo de trabajo a partir del desarrollo de esta investigación y los insumos que fueron saliendo en el camino. Yo postulé a un fondo de regular que tuve la posibilidad de adjudicarme este fondo de regular. Me encuentro trabajando ya en el 2.º año del proyecto, cuyo fundamento, bases del fundamento teórico emanaron de este proyecto de investigación FAO. O sea, el proyecto de investigación FAO fue la semilla, esta exhibición es una rama, y el tronco ya que aparece de esa semilla es el fondo regular. O sea, desde ese punto de vista, como equipo estamos muy satisfechos, en lo particular yo como liderando este equipo, porque cumplimos con todos los objetivos que se proponían. Estamos en la redacción del paper, o sea, también tiene que ver con un tema de estrategia. O sea, el paper no iba a salir antes de que, o sea, que tampoco era una garantía, ¿no es cierto?, de la publicación del FONDES, para así incluir el paper dentro del FONDES. O sea, para que íbamos a gastar como a derrochar un esfuerzo de un paper que podía estar escrito un proyecto mayor, pero al mismo tiempo cumplir con el objetivo de publicarlo dentro de los requisitos del proyecto de investigación. Se cumplió con eso, se cumplió con una exhibición, que fue de alguna manera la derivada de lo que estaba pensada, y también con la escalabilidad del proyecto para esto convertirse en un fondo regular. Muy satisfecho en ese sentido. Bueno, ahora les voy a mostrar brevemente, siguiendo en función del proyecto, algunos hallazgos que fuimos encontrando en el proceso de investigación que más bien tienen que ver con la revisión de las revistas de arquitectura. O sea, el proyecto buscaba poner en relevancia aquellas relaciones formales, procedimentales, compositivas entre la arquitectura moderna de los años 60 y las páginas de las revistas de arquitectura. Y fueron apareciendo en este recorrido. Voy a partir con las referencias visuales más, de alguna manera, reconocibles dentro de la inscripción de la historia del arte, de la historia del diseño, de la historia de la arquitectura. A fin de cuentas, la historia de la proyectualidad moderna, canónica, podríamos decir, que tiene su incidencia acá en las revistas de la arquitectura de la época. Por ejemplo, esto, nos encontramos con publicidades de las revistas AUCA y de las revistas de la construcción, luego les voy a mostrar la constitución del archivo, que guardaban una estrechísima relación con la gráfica que Herbert Bayer desarrolla en los años 20 en el contexto de la Bauhaus. O sea, aquí podríamos decir, preguntarnos, ¿cuál es la metodología de trabajo? Buscar el referente canónico, o sea, a partir de Herbert Bayer, y luego ir desde Herbert Bayer a buscar hacia la revista lo que tenga influencia de Herbert Bayer, o sistematizar un archivo que permita decir, mira, toda esta publicidad, ya sea de Irving en este caso, ya sea de Sodiman, tienen elementos comunes. Y esos elementos comunes, como la utilización, ¿no es cierto?, de color naranja en este caso, una composición muy geométrica que recuerda el neoclasicismo, etcétera, etcétera. Y si esos elementos comunes tuvieran, ¿no es cierto?, desde ahí partir a buscar hacia su referencia. Bueno, fueron ambos métodos, idas y venidas. Fuimos encontrando, a partir, ¿no es cierto?, de un gran inventario visual que teníamos que nosotros tenernos asimilado, o sea, teníamos que conocer imágenes de la vanguardia, teníamos que conocer imágenes del diseño internacional suizo, teníamos que conocer las imágenes de los diseñadores alemanes, holandeses, de los años 20, en el contexto del constructivismo ruso, etc. O sea, alimentarnos de un gran inventario visual que nos permitiera establecer esas relaciones. Muchas se nos pasaron, evidentemente. Pero ahí viene un trabajo inverso, de reducir, ¿no es cierto?, las publicidades a elementos comunes
que nos permitieran después ir a buscar los referentes. O sea, fue un trabajo de idas y venidas, desde el referente y su influencia, o desde la sistematización de la influencia hacia buscar el referente académico. Metodológicamente eso es importante señalarlo, porque claro, siempre las investigaciones desde un punto de vista visual, a diferencia de las investigaciones desde un punto de vista más formal, como, no sé, por ejemplo, de una disciplina más, no más rigurosa, más técnica en su metodología, como el urbanismo, por ejemplo, son distintas metodologías, donde acá, por ejemplo, nosotros hubiésemos perdido mucho en el sentido de solamente haber adoptado la búsqueda de las influencias desde lo canónico. Es como decir, ya vamos a buscar todo lo que hay de Herbert Bayer, sino que también pasó por un sistema de sistematización de lo que encontramos para ir relacionando con lo canónico. Por ejemplo, acá, Theo van Desburg. Theo van Desburg lo incluimos dentro de la pintura, la arquitectura, ¿no es cierto? Acá está un poco alterado el color, aquí se ha escrito que neoplasticista, de la tradición neoplasticista, ¿no es cierto? Uno de los fundadores del movimiento de Stickl, neoplasticista, promotor de este estilo, de esta nueva concepción de la plástica geométrica, aplicada, o posible ser aplicada a la arquitectura, al diseño de interiores. Y bueno, en cuanto a la utilización de una diagrama y una composición muy geométrica que recuerda al neoplasticismo, que tiene una herencia directa, que yo creo que no es necesario ni siquiera como de profundizar en la explicación, y no solo en eso, sino que también en la paleta utilizada. O sea, el neoplasticismo, quizás el más reconocido, Piet Mondrian, un artista del neoplasticismo, nunca se dio en la utilización de una paleta conformada por colores primarios, amarillo, azul, rojo, más el gris, el blanco y negro. Considerando que el blanco y el negro no lo podemos tomar en este caso como color, no se quedaría esto después. O sea, la paleta es muy estrecha, es muy reducida. Theo van Desburg libera un poco, ¿no es cierto?, la concepción cromática del neoplasticismo apelando a otras paletas, donde acá incluso la publicidad de Fanalosa, en este caso, no solo, como les decía yo, podría haberse limitado al neoplasticismo en la utilización de los colores primarios, sino que avanza mucho más allá de la influencia hacia buscar, ¿no es cierto?, similitudes en la paleta, en la composición y en la paleta. Bueno, acá aparece de nuevo el señor Theo van Desburg y la aparición de dos publicidades que tienen elementos en común. ¿Cuáles vendrían a ser esos elementos comunes? Una publicita baldosas, la otra publicita parquet. Dos materiales de construcción para pavimentos, superficies bidimensionales que están construidas de manera modular. O sea, estamos hablando de planos que se construyen modularmente, ya sea por medio de baldosas, ya sea por medio de parquet. Hay un cambio en la materialidad, pero lo que no cambia, y es el elemento común, son las concepciones, ¿no es cierto?, racionales de que tenemos un plano que lo constituimos por medio de módulos, una geometría ortogonal. En ese sentido, claro, es como pensar, por ejemplo, que yo puedo, ya no es necesario que me pongan aquí una palmeta o tres palmetas de parquet para completar ese espacio. Yo sé que eso está ahí. Yo sé cuál es la superficie que se ocupa. Yo sé también la superficie que ocupa, por ejemplo, este que debería estar acá. O sea, se trata, ¿no es cierto?, de un aspecto reticular que en este caso está desplazado, no sé si 45 grados, está desplazado en el eje, ¿no es cierto?, para generar esta retícula donde yo conozco el módulo sin la necesidad de que me lo pongan. O sea, estamos hablando de elementos compositivos básicos que se manifiestan en la publicidad de parquet, la publicidad de baldosas, que a fin de cuentas, vuelvo a la idea, resumiéndolas, son elementos compositivos de un plano bidimensional como pueden ser los pavimentos. Si le sacamos la condición específica del material al cual están publicitándose. Y bueno, la misma lógica de composición aritmética, proporcionaria, que avanza, ¿no es cierto?, decreciente o creciente en el sentido como lo veríamos, si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es la composición aritmética de Theo van Desburg. O sea, acá quiero aclarar algo. Todas estas elucubraciones tienen que ver con los análisis compositivos que yo fui elaborando en la medida que fui encontrando estas referencias. No estoy, desde ningún punto de vista, asegurando que quien hizo estas publicidades lo haya tomado en cuenta y haya pensado directamente en Van Desburg. O sea, esto tiene que ver justamente con una hipótesis de lectura y una propuesta de hipótesis visual o de metodología de análisis visual que empieza a encontrar esa relación. Entonces, cuando encontramos una, podemos verificar la siguiente. Por eso las sintonías que realmente son más finas con unas que otras.
porque se trata justamente, como había explicado anteriormente, de la sistematización, por ejemplo, de que Parquet Temen con Baldosa Putney se promocionan a partir de módulos, porque la baldosa es un módulo, el partido es un módulo, que están expresadas en un eje y que guardan relación con un lenguaje compositivo. Lo mismo que ocurre acá con Theo van Desburg, nuevamente. O sea, Theo van Desburg va a ser un sujeto fundamental, o fue un sujeto fundamental en esta investigación, por encontrar estas referencias, ¿no es cierto?, que como les decía, o sea, y ustedes me dirán, porque uno está tan metido en esto realmente que no lo ve, no tiene como la distancia, si es que son forzados o no. O sea, si es que forcé yo la relación que se puede establecer entre esta publicidad y el referente de Van Desburg, si está forzada esta relación que yo establezco entre esta publicidad y el referente de Van Desburg. Y vuelvo a insistir en la misma idea, descartando la posibilidad, que puede ser probable o no, de que la persona que haya hecho esto haya tomado directamente como referencia a Van Desburg. Yo no voy en esa línea de investigación. Lo que yo voy justamente es una hipótesis de lectura visual que me permite establecer formalmente, desde el punto de vista de la forma, esas, ¿no es cierto?, relaciones. Otra metodología de trabajo hubiese sido si yo voy y busco quién lo hizo, lo entrevisto y le digo, señor, ¿usted ocupó a Van Desburg como referencia? Y él me venga a confirmar sí o no. Sí, lo ocupé. Ah, ya, perfecto. Esa es otra forma de desarrollar la investigación. Acá se trata justamente, y lo reitero, como lo había dicho en el primer inicio el profesor Gómez, de metodología de los estudios visuales que llevan justamente a emparentar estas relaciones. Bueno, Theo van Desburg aparece en 3 referencias, otras más que tengo ahí reservadas, que no las muestro acá por un tema de que todavía están ahí esas relaciones en pañales. Y sin embargo también se fueron encontrando otras relaciones que son mucho más, podríamos decir, refinadas, específicas, con vanguardias que no son tan conocidas o no han tenido una incidencia, por lo menos en el campo de la relación con el arte visual en Chile, y ni con la gráfica, ¿no es cierto?, tan evidente, tan reconocida. Como por ejemplo acá la referencia canónica de un Prom, el Lissitzky, el gran artista constructivista ruso, enmarcado en un inicio, ¿no es cierto?, en el trabajo del suprematismo cercano a Kazimir Malevich, donde presenta esta serie de elementos que se desarrollan volumétricamente desde el plano en el espacio, los Prom, que luego llegan a intervenir espacios reales, con esta lógica de espacio construible, que tiene una incidencia en la publicidad de Libero Cree, que se manifiesta desde el punto de vista formal. O sea, vuelvo a insistir. O sea, yo podría haber primero averiguado quién hizo esa publicidad, haber contactado, haberlo entrevistado y haberle dicho, señor, usted que hizo esta publicidad, ¿tenía como referencia a Malevich? Yo me podría decir que sí o que no. Me podría quedar conforme con eso. Pero bueno, acá se trata de otra metodología de la publicidad. Pongo ahí a Jan Tschichold, el gran tipógrafo y diseñador alemán, que en el año 1928 él publica su libro La nueva tipografía, donde dice, el ruso Lissitzky juntó piezas sueltas del suprematismo y extendió sus medios hasta las estructuras estereométricas. Su fantasía, inspirada en la belleza y las extraordinarias posibilidades de la tecnología moderna, creó una nueva obra de arte, el artefacto. Bueno, una nueva obra de arte, el artefacto. Podríamos nosotros darle un poco más de vuelta de qué es lo que es la publicidad. Libero Cree que está promocionando un ladrillo, la unidad mínima, constitutiva de cualquier edificio, de albañilería. O sea, lo podemos reducir a un edificio hasta llegar a la unidad atómica, al átomo, lo reductivo, que vendría siendo el ladrillo. De alguna forma, ¿no es cierto?, que estamos apelando a la lógica del racionalismo, a la filosofía del racionalismo cartesiano, que está sosteniendo conceptualmente, filosóficamente, toda esta lógica de llegar, ¿no es cierto?, a establecer esas relaciones. O sea, hay un fundamento filosófico, que es el fundamento filosófico moderno que opera acá, basado en el racionalismo cartesiano, en la idea de un todo, descomponerlo en sus partes hasta llegar a la unidad mínima para volver luego a componerlo, como lo plantea René Descartes, ¿no es cierto?, en el curso del método, por allá por segunda mitad de 1600. Fundamento también de todo el lenguaje, ¿no es cierto?, de la vanguardia constructiva. Entonces acá se promociona un ladrillo.
pero miren la riqueza visual, o sea, los desafíos a todas y a todos es encontrar algún tipo de publicidad hoy de ladrillo que tenga esa referencia o esa riqueza visual y que llegue justamente a la abstracción del elemento atómico, indivisible, el ladrillo, para emparentarlo con algún lenguaje manual. O sea, claro, esto puede ser anecdótico. Bibliocret apela a Lissitzky quizá o emparenta formalmente su publicidad de un ladrillo, la unidad mínima, lo que podríamos decir la nueva obra de arte, el artefacto, o sea, el ladrillo como artefacto, como expresión de la nueva concepción artística. Y claro, no pasa más allá de la anécdota, mira, sí, se parece a Lissitzky, se parece al constructivismo, se emparenta con el suprematismo. Pero ¿qué pasa cuando encontramos otra publicidad de Bibliocret que también apela visualmente a otra gran obra del suprematismo, como es el cuadrado negro sobre fondo blanco de Casimir Malevich, una de las obras señera en la abstracción geométrica, bueno, la abstracción en realidad, junto con Kandinsky, dentro de la historia del arte de vanguardia? O sea, Bibliocret, nuevamente, el ladrillo también aparece en otra clave, o sea, una en similitud también al suprematismo, pero con la referencia a Lissitzky, también al suprematismo, pero con la referencia a Malevich. O sea, ya no es casualidad, ya no es anecdótico que Bibliocret en dos tipos, ¿no es cierto?, en dos publicidades gráficas, emparente visualmente del tratamiento de la forma, desde la concepción estereométrica también, ¿no es cierto?, del ladrillo como figura abstracta, el texto operando como línea compositiva, en el caso de el texto que aparece ahí en la línea blanca, emparentándolo con el constructivismo. O sea, no se trata de que sea igual, sino que son las variantes hacia el campo de la gráfica que derivan de la referencia artística. Y vuelvo, por favor, a solicitarle eso. Si consideran que esto es muy forzado o las relaciones son muy distantes, que me lo digan, porque como les digo, uno está tan metido de repente en esto que no alcanza a advertirlo. Bueno, las operaciones que tienen que ver justamente con aspectos, como les decía yo, de módulo, repetición, bidimensionalidad. Insisto en estas, en este tipo de publicidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de y aquí empezamos a emparentar aspectos que van a derivar de la exposición. La bidimensionalidad, en este caso, de un pavimento, que se construye modularmente con la bidimensionalidad compositiva de la página de la publicidad. La misma idea, o sea, yo sé, sin que me digan que ahí hay una palmeta, yo sé que corresponde al tamaño de las palmetas que están ahí promocionadas. O sin que me digan que falta ahí, no sé, un cuadrado de parqué, yo lo voy a advertir. O sea, la lógica del trabajo del módulo, apelando justamente a una concepción de que el sujeto moderno comprende ese lenguaje. Bueno, un poco hablando de lo que significó esta sistematización. Esta es el Excel, la sábana, más que sábana, ya un rollo completo de telas, una cosa, con la que trabajamos nosotros la sistematización de las imágenes. El archivo estuvo conformado por las revistas AUCA del año 1965 al 1973 y la revista La Construcción desde el año 1962 hasta el año 1972. 120 números de la revista La Construcción, no me acuerdo, como 20 tantos números de la revista AUCA, la cual la revisamos una por una, página por página. Todo ese volumen de información se volcó a este Excel, donde en cada... ¿para qué hicimos esto? Sistematizamos todas las referencias a cada edificio que aparecía en esa revista. Cada edificio. Se habían 3 por página, iban los 3 a cada página. Y buscamos datos que tenían que ver, que están en las columnas, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente la revista, el número, la fecha de publicación, la página, cuántas fotos aparecen, qué obra se trata, dónde se encuentra, la ciudad, comuna, el país, el arquitecto, el estado y algún tipo de observación. O sea, con esa matriz nosotros nos fuimos a analizar página por página. Y llegamos a esto. Por eso le digo, esto ya no es una sábana, ya es 1737 entradas, filas de entradas de datos. O sea, cada página, cada fotografía nos demandó 1737 filas de información que fuimos desmenuzando. O sea, nos demoramos bastante. Por eso el proyecto ha sido, llevamos 3 años trabajando.
nos demoramos bastante. Este fue el trabajo que hizo particularmente, y ahí todos los créditos a Cristian Fierro, gran colaborador, siempre ha estado, o sea, un trabajo muy fino que permitió no solo esto, sino que ir y revisar cuáles estaban, por ejemplo, los edificios más emblemáticos que aparecían en ese minuto, ir a Viña, a Concepción, a rehacer las fotos de esos edificios, las fotos como aparecían en la publicidad, ¿no es cierto?, volver a hacerlas desde el mismo ángulo, el mismo encuadre, etc. Nos permitió eso ir encontrando, claro, los que más se repetían, los que más aparecían en la revista. Esto no es azaroso. A los edificios que nosotros llegamos acá en la exposición no es casual, sino que eran los que eran más representativos, lo que presentaban mayor riqueza compositiva, y aquí empezamos ya a aplicar los conceptos visuales del análisis, ¿no es cierto? O sea, una cosa es la repetición de la tabla, la recurrencia, análisis estadístico de todo ese Excel, para luego ya aplicar metodologías de análisis visual, cruzas de metodología. Por ejemplo, la fachada aquí de la torre de Zamora. ¿Cuáles son los elementos de una gramática visual presentes en esto? Bueno, simetría, modulación, repetición, una fachada compuesta a partir de dos módulos, que son los que se identificaron ahí, que se van repitiendo en zigzag, ¿no es cierto? O sea, se tratan de elementos de una gramática visual posibles de reconocer en la arquitectura y en la gráfica. Los mismos elementos con que podemos componer una página son los elementos con que se puede componer una fachada. Y llegamos a ese resultado, a reconocer cuáles son esos elementos. Y como esto derivaba de la revista, bueno, lo lógico fue llegar a definir cuáles eran los que aparecían en la revista de mejor manera, la riqueza compositiva, la frecuencia de aparición, para decir, bueno, no es azaroso que nosotros digamos que estos son los más representativos, los que más nos van a servir para el resultado del proyecto. De ahí fue otra búsqueda. Al llegar a los edificios que son parte de la exposición, tuvimos que conseguir el material o desarrollar. En este caso, nos conseguimos los planos originales de la Municipalidad de Valdivia, de Ángela Schweitzer, del año 1968. Profesor Orlando Sepúlveda, uno de los arquitectos del proyecto de la remodelación república, tuvo la gentileza de pasarme la elevación original del edificio. En otros casos no teníamos las elevaciones, no teníamos los planos. A partir de fotografías, bueno, Felipe fue parte de ese trabajo, que tuvieron que hacerse, ¿no es cierto?, los dibujos de las elevaciones, a partir de lo que tuviéramos como dato para poder hacerlo. Realmente la fotografía está media esforzada, hubo que, ¿no es cierto?, modificarla, retocarla para que hagan frontal, etcétera, etcétera. La cosa es que llegamos a las elevaciones finales que nos permiten ya derivar en la exposición. La exposición se plantea como una propuesta multimedial que involucra gráfica, objeto y video. Como bien señaló el profesor Gómez, ¿no es cierto?, en la inauguración de la exposición, lo multimedial no tiene que ver necesariamente con el uso de la tecnología y que ese uso de tecnología le otorgue ya la condición de multimedia, sino que tiene que ver con cómo, ¿no es cierto?, a partir de distintas propuestas de distintos medios, llegamos a dar un sentido a una propuesta exhibitiva. En ese sentido, acá recurren los medios de la gráfica, del objeto y del video. ¿Cómo los desglosamos? A partir de, ¿no es cierto?, primero la gráfica, ya en el montaje, proponiendo que el muro donde se encuentran los textos, no solamente esos textos son informativos, sino que los textos están operando a medida que los vamos leyendo, a medida que nosotros vamos encontrando esta información y cómo la vamos disponiendo en ese movimiento que implica la lectura, que nos enfrentamos frente también a una página hecha como eran las páginas de las revistas de arquitectura de esos 1700 y tantas entradas del Excel que nosotros investigamos. Todo eso está de información. Para llegar justamente a esta propuesta gráfica, donde una de las cosas más relevantes es ese diagrama que explica, un diagrama que nos viene a explicar, luego voy a tener un poquito en ello, que nos viene a explicar, ¿no es cierto?, cómo se plantea la información. Es lo que resume lo que le he venido más o menos explicando desde que iniciamos. Ahí está. Donde también ocurre la gráfica en esta propuesta. Bueno, en las postales. En el desarrollo de las postales, ahí en la sala están dispuestas para que ustedes después puedan retirar las postales, porque es lo que cierra justamente. O sea, si no están las postales, de alguna manera algo queda abierto. Con las postales sobre el perfil canal se cierra esto. Las postales, miren, acá la forma del diseño que nosotros tomamos de las postales es
es haber tomado la referencia de la página, no sé si se acuerdan de esta foto. Cuando llegamos a la definición de los edificios, por ejemplo, la postal de la remodelación República, que es esta de acá, justo la perdón, esta de acá, que aparece ahí, que es esa de aquí, está hecha en la misma proporción, o sea, está dispuesta en esta cara en la misma proporción o donde está originalmente en la página de la red. O sea, se respetó el diseño original de la página, sacando toda la información externa que no fuera la información central, pero esa aparece nuevamente replicada acá en la referencia de la página. O sea, nuevamente este diálogo se vuelve constante, recurrente. La página, el edificio, la fachada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde aparece ahora el objeto? ¿O por qué hacemos aparecer el objeto? En esas referencias también visuales que nos fuimos encontrando de la publicidad, de la riqueza visual de la publicidad de la época, reparamos, ¿no es cierto?, en la relación que establece con el arte concreto, con la geometría, por ejemplo, en publicitar algo tan fome como pueden ser tubos de acero. O sea, algo tan, podríamos decirlo, básico como un tubo de acero, pero publicitado de una manera que le sube, le otorga un estatuto visual digno de ser analizado. Y ahí nos encontramos con otra publicidad de otra marca, ¿no es cierto?, también de perfiles, que es Syntax. Y cómo geométricamente se explota el recurso de ver el perfil como un elemento también geométrico, compositivo, que se proyecta, etcétera, etcétera. Y ahí el trabajo cromático de generar, ¿no es cierto? O sea, hay mucha publicidad de Syntax de muchos colores. Pongo estas tres porque, claro, hay un juego ahí de generar, a partir de la combinación del rojo con el azul, ¿no es cierto?, el color morado allá. Y miren eso, o sea, miren la publicidad de Syntax desde el frente, porque ahí viene la referencia para la utilización del perfil canal que tenemos instalado en el muro. O sea, esto no es casual, no es solamente, ¿no es cierto?, un soporte para poner las postales, para hacerlo dialogar, sino que deriva desde acá, también del análisis, ¿no es cierto?, visual de esta publicidad. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos en diálogo con los. Y ahí el detalle, el lenguaje que hay en la postal, el lenguaje geométrico, respetando la composición de la página, que complementa con el objeto. Y ahí las tres, ¿no es cierto?, formas dialogantes. La gráfica del muro, el diagrama, la gráfica de la postal y el objeto. Bueno, respecto a los videos tienen que ver con la imagen en movimiento, tienen que ver con la animación, ¿no es cierto?, cómo nosotros, por medio de un proceso de, cuando tuvimos que, Francisca con Felipe hicieron las elevaciones, los dibujos, los finales de las elevaciones, desde ahí echamos hacia atrás, desandamos para volver a andar, para llegar a cuáles eran los elementos constitutivos de esta gramática visual que permitían emparentarlo con las páginas de la revista. Y parte de ese ejercicio se nos va a mostrar ahora. Miren esto, operan, que eso lo podemos ver acá en los monitores, cuando la imagen se detiene un par de segundos en el video, ¿no es cierto?, para mostrarnos elementos que son de una riqueza plástica que nosotros consideramos digna de destacar, deteniéndolo un par de segundos en el video. Pero esto que vemos acá, que también tiene una riqueza plástica, compositiva propia, son páginas de revistas de publicidad, páginas de revistas de arquitectura alemana de los años 20. ¿Cuál va a ser el ejercicio? O sea, esto perfectamente podría ser una lámina geométrica para poder ponerla cuadrada y ponerla en un espacio mínimo, en un interior mínimo, ¿no es cierto? Pero claro, forman parte de la funcionalidad del diseño. Y si eso lo llevamos ya al campo, por ejemplo, de lo que nosotros analizamos en las revistas, esta composición, que si hicimos, o sea, haciendo el mismo ejercicio nos encontramos con que es una publicidad de Holz, de puertas ultra plegadizas de madera, un material, o sea, un elemento de construcción muy utilizado durante los años 60 y publicitado de manera muy profusa en esta revista. Entonces, nuevamente el mismo ejercicio de liberar de la imagen para quedarnos con la retícula y cómo eso se emparenta con este tipo de composiciones que lo podemos ver acá. Ahí ya pasamos de eso, saltamos la abstracción absoluta, solamente nos quedamos con el plano de las líneas y lo emparentamos con un elemento compositivo de la fachada de la remodelación República. O sea, ahí hacemos el zoom out. Esto forma parte de la remodelación República.
elemento que forma parte de la composición de una página de publicidad de la época. Y bueno, los videos, y ahí están las elevaciones que hizo Felipe con Francisca, y los videos los podemos después enlazar. Eso como proceso, tanto del proyecto como del desarrollo de la investigación. Lo que me interesaría rescatar de esto, en este conversatorio, más bien específico desde el punto de vista del proceso, no tanto del resultado final como fue la inauguración y como está ahí en la sala, es la utilización de distintas metodologías de investigación, tanto cuantitativa, cuando trabajamos con un Excel de más de 1700 entradas, como desde el punto de vista del análisis visual, de una metodología de los estudios visuales. Pero estudiosos de los estudios visuales plantean que al ser una disciplina muy nueva todavía no tiene un corpus de metodológico que le sea propio, no hay una metodología propia, sino que se va armando en función de las necesidades que van saliendo en el proceso de investigación. En este caso, teniendo al diseño y a la arquitectura como objetos de estudio sometidos a distintas metodologías de análisis visual que le otorgan esta necesaria, por lo demás, rigurosidad de la investigación para llegar a estos resultados. Así que, muchas gracias. Quisiera ahora dar la palabra a nuestras comentaristas, Gabriela y Gabriela. Bueno, no conocía esta parte de la presentación, así que he ido tomando algunos apuntes a lo que ya tenía como planteado y que había comentado contigo. Me parece muy interesante, en primer lugar, bueno, me habría gustado que estuviera el curso acá de primer año, porque justamente estamos enseñando desde la observación lograr enfatizarlo en un lenguaje visual desde el elemento pasivo de la forma. Y lo que se configura acá tiene que ver con eso, ¿ya? Desde lo más mínimo, es como punto línea sobre el plano y todo lo que aquellos, lo que se puede hacer, yo lo he mostrado acá. Desde la idea de los desplazamientos, creo que tengo varios comentarios. En primer lugar, el desplazamiento de la imagen que ya está abstracta en los videos. Tengo que primero aclarar que me impactó mucho la belleza del video por su simplicidad. Ahora veo también más en profundidad el hilo, la hebra que toma desde la gráfica y que la encuentro absolutamente relacionada. El desplazamiento entonces de esta imagen que ya se abstrae, y de inmediato no puedo evitar relacionarla con el desplazamiento de las antiguas técnicas de prensa, pensando, situándome en la época en que la revista AUCA y la otra fue impresa en offset, de los Codalí, de hacer calzar las imágenes, las texturas, aparecen planos de textura, para lograr generar nuevas matices en cuanto a una fotografía que se vaya a imprimir. Entonces hay una idea de componer y descomponer, desde desplazarse. El desplazamiento desde la obra real, yo vivo a pocas cuadras ahora en el barrio República del edificio que mencionas y muestras acá, y cómo realmente al desplazarse por la cuadra en un día de alto sol y contraste, esta gráfica empieza también a moverse, ¿ya? La idea, el esfuerzo que se hace para comprender una imagen visual bidimensional en donde están abstraídas las otras dimensiones de espacio-tiempo, en donde solo nosotros vemos lo bidimensional, pero que la mente es capaz de configurar y rememorar o reconstruir lo tridimensional. Entonces yo creo que ahí hay algo que queda en la memoria y que uno dice, bueno, yo estoy conociendo esta gráfica, me la hago propia, ¿ya? Y por otro lado pienso que al revés, porque estoy tratando de ver en la calle mirando estas obras que están hechas para la contemplación, que tienen un espacio circundante, así como se respetan los vacíos, los espacios para apreciar esas estructuras. Uno también tiene, gracias a Dios todavía en estos edificios, el espacio para poder contemplarlos. Como lo tridimensional también hay que hacer un proceso mental en estos días de alto contraste, uno realmente ve la gráfica, ve lo bidimensional, no es que nos estemos volviendo locos,
simplemente en ese paño en donde hay líneas, ritmos, blanco-negro, ya no, claro que es más fácil ver una fotografía en blanco y negro, porque obviamente ya tiene parte del proceso hecho para poder facilitarnos la abstracción. ¿Ya? Así es que tengo esa idea como de los desplazamientos de los planos desde el mundo de la preprensa para lograr la matriz y luego imprimir estas páginas, porque tú hablas de diseñarlas, pero también hay otra parte del proceso en que también se imprimen, están las retículas, están las tramas. Siento que hay una idea de grabado en ambas. También tú hablas de la idea del módulo que se va repitiendo. Incluso en esta portada que vemos un ladrillo, bueno, una idea modular que se repite, pero también para hacer el ladrillo necesitamos una matriz, una suerte de módulo que también se va repitiendo como matriz en los distintos departamentos que configuran un cuerpo visual, un cuerpo arquitectónico, que es un relato, que tiene un inicio y que tiene un término. Bueno, los de esa época, porque ahora podríamos ver otros edificios que son inacabables, o sea, como que estos tienen un remache, tienen un término. Por ejemplo, el hermoso ese de arriba a la derecha, en donde tenemos como un espacio, casi como que tenemos un sentido de extrañeza si lo estamos mirando de planta o de perfil, porque da la sensación que la idea de congregar a una comunidad dentro de un edificio está justamente dada dentro de ese vacío, la importancia del vacío. Así es que se me hacen hartos cruces desde la forma de construir la gráfica de estos edificios en los planos, ¿no es cierto?, los dibujos, junto con la idea de la construcción, la idea de medida y proporción de las retículas tan necesarias para el diseño editorial. Ahora que veo estos perfiles, estas líneas tan ligadas también a lo que podría ser la obra de Mondrian, quizás estas personas que las diseñaron simplemente establecieron los medianiles entre cada columna, en donde empiezan a aparecer los valores de las líneas, la idea de la profundidad sin estarla, porque de alguna forma también ciertas proporciones nos hacen pensar que hay ciertos blancos que están más cerca y otros que están más lejos. Entonces, de lo mínimo, se hace un esfuerzo intelectual, yo creo, bastante importante de poder leer esta nueva gráfica desde lo que nos ofrece, o sea, desde las tensiones, la jerarquización de la información, etc. Respecto de cómo leemos estas imágenes, bueno, son totalmente distintas a un libro. O sea, aquí tenemos un híbrido o el punto medio que es la revista, porque no es ni solo texto y tenemos texto e imagen. Entonces hay una cosa dinámica y particular de cada persona, por mucho que el diagramador o el diseñador generen un tipo de recorrido visual, es uno quien finalmente se deja seducir por el plano y cambia los tiempos y puede ir y volver a la palabra Holz, por ejemplo, ahí, y luego complementar con algo que estoy leyendo, y a medida que voy leyendo quiero reconocer eso en la imagen, entonces un ir y venir, y es una gráfica como un afiche, un poco que no nos suelta y que tiene un gran sentido como de penetración, de impacto, de lectura inmediata. Eso mismo creo que pasa también cuando empiezas a mostrar esta abstracción en los videos, con los movimientos, los desplazamientos, en la medida que empiezan como a configurarse todos estos valores de línea hasta lograr algo primero mínimo que luego se va repitiendo y repitiendo y que nos vuelve a mostrar sus límites, o sea, esta especie de página que ahora es la fachada. Así que a mí me hace mucho sentido esta relación, que nunca se me había ocurrido, la verdad, como un verdadero aporte. En cuanto a lo que decías, es que hay que ir a verificar realmente si es que tal diseñador se inspiró en tal artista. Bueno, muchas veces el diseño se ha alimentado del arte, a mí eso no me preocupa y creo que en cada instancia están aportes distintos y procesos que también son únicos, ¿ya? Sí, yo le creo esto porque no parece un hecho aislado, es una cosa constante y no me parece raro cuando también
también nosotros en Chile hemos tenido una escuela de aprendizaje del color. Tú nombras a Eduardo Meissner, yo nombro a Eduardo Vilches por Santiago, que además fue discípulo de Albers, anduvo por Chile también, y cuando veo también ciertas fachadas en los videos recuerdo mucho una obra particular de Albers que ahora está rediseñada en un frontis que se llama Manhattan, creo. Es prácticamente igual, o sea, esa idea de ritmo que se va haciendo es prácticamente sacarlo de un grabado, una serigrafía de Albers y trasladarla a lo macro. Entonces esa idea de lo micro con lo macro, en donde cohabitan estos órdenes similares, así como la geometría latente de la naturaleza, y que luego uno se maravilla y la ve en algo mayor, es muy interesante. Y otra cosa que utiliza mucho Albers, y yo creo que parte de una escuela, la cantidad y la recurrencia. O sea, cuando empezamos a ver este ritmo, independiente de que las obras acá sean en blanco y negro, tú me dices qué opino yo, en rigor uno podría decir, y como grabadora, que el blanco y el negro no podrían pertenecer a este mundo de la teoría del color, pero en este minuto es tan importante cuando uno dice, yo entiendo que el blanco como color, o el negro como color, como un actor que es totalmente importante y que no solamente queda como un fondo blanco, como un inerte soporte para poner elementos. Aquí las pausas, los descansos, las proporciones son súper importantes para poner en valor cada uno de estos elementos e ir haciendo estos recorridos de una manera más consciente, en donde uno va guiando la mirada también. ¿Ya? Así es que quería hablar también de eso, de cantidad y recurrencia. Creo que está muy presente y eso obviamente, por lo menos yo lo aprendí de Albers gracias a Eduardo Vilches en la escuela. Entonces yo creo que acá hay una plena conciencia, digo creo, porque yo no estoy ahí poniendo ni en tu investigación, pero te lo planteo así, yo creo que hay una escuela acá, ya que con conocimiento de causa utiliza, así como Julián Naranjo también utiliza conscientemente bastantes elementos, no sé, en sus afiches también. Aquí también el Lisinski, bueno, justo lo habían dado como referente para mis alumnos. Justamente lo que estamos desarrollando está basado en su trabajo y en otros. Así es que si esto se está dando hoy día en un curso de Proyecto 1 en la FAO, y no me cabe duda que antes también ha sido ya parte de la herencia que todos tenemos. O sea, alguien dejó un legado aquí y lo estamos utilizando. ¿Ya? Antes de darle la palabra a Gabriela, hoy soy un poco dispersa para mis comentarios, pero antes que se me olvide, tenía una pregunta. Cuando crucé ese umbral precioso que tienen ustedes ahí de exposición y me encuentro con esta muestra, no sé si es por mi doble militancia, yo soy licenciada en arte, convención en grabado y diseñadora. A veces separo las cosas y a veces me gusta unirlas, pero sentí un espacio distinto. Siento que está ya sobrepasando el límite de solamente tener, a pesar del espacio tan restringido que hay, un buen guión de exposición, ¿ya? Desde lo que está en el muro, el soporte para poner ordenadamente las postales, pero realmente es bien impactante lo que empieza a suceder con el video, con las dos pantallas. Su marco negro que se va uniendo a los perfiles, a las líneas, al movimiento, y siento que ya está llegando al campo de la instalación. ¿Ya? Y ahí después te quiero generar la pregunta, ¿por qué no definitivamente una instalación? Porque también una instalación podría quedar meramente en la exposición multimedial para dar cuenta de un cruce, pero este cruce obviamente nos abre una serie de preguntas respecto de la obra actual de esos edificios, porque eso se plantea el arte también, generar preguntas para poder resolverlas, generar inquietudes. Y hoy en día esos edificios, algunos han tenido una buena vejez y otros una mala vejez. Hoy día se está planteando, un poco se está mostrando, poniendo en valor justamente lo que es ese alma de los edificios, su estructura, su esqueleto, una piel que se puede vislumbrar en las postales, pero hoy en día hay algunos de esos edificios por reconocimiento de sus propios habitantes que están empezando a ser transformados, han sufrido ciertas mutaciones en su piel. Quizás no tanto, todavía no llega al hueso, no llega como a la estructura, pero yo me he encontrado con ese edificio República con personas que ponen prácticamente una columna dórica de yeso
balcón, etc. Bueno, son actos hechos de la arquitectura, como dicen, el factor humano siempre está ahí habitando esos lugares, ¿ya? Pero quizás si fuese ya un trabajo más de instalación, podría proponerse ir mucho más allá para generar esas inquietudes y también como una crítica a lo que está ocurriendo hoy en día con esos edificios, porque los vemos ahora como una cosa más ideal, no sé si utópica, bella, desde un campo súper depurado de la gráfica, del video, pero en su entorno actual, ya lleno de ruido visual, de interacciones, de ruido y cosas, quizás ahí sería como una buena voz para la comunidad o para volver a reeducar. Quizás los que están viviendo hoy día en esos edificios son como un niño que no alcanzó a conocer a sus abuelos y no tiene idea de la familia para atrás, ¿ya? Entonces, de repente es bueno tener ese sentido de pertenencia, de identidad. Bueno, yo quiero dejarlo hasta ahí, me extendí mucho, disculpen. Y Gabriela, no sé qué piensas tú de lo que acabo de decir, o de Rodrigo, o tus impresiones sobre este trabajo. Sí. Gracias también por la invitación a participar del conversatorio y comentar el trabajo de Rodrigo y también de poder compartir con Gabriela las impresiones, bueno, desde distintos puntos de vista, ¿no? Como de poder articular una conversación que claro, que habita como un espacio así, también intermedio, ¿no? Tan intermedio como la galería. Porque justamente como que esa es una de las apuestas de la muestra, ¿no? Que no está ni en la sala de clases, ni está en el paper, ni está digamos, como en la construcción o en el diseño, sino que está en un punto intermedio como incierto o en formación o en pregunta, como tú también lo comentabas ahora en esa introducción. Yo creo bueno, me aproximé como a la muestra como ciudadana, diría yo. Si bien mi formación es de arquitecta y digamos lo que hago en términos de investigación tiene que ver con historia de la arquitectura, me planteé como ciudadana, ¿no? ¿Qué es lo que entrega la muestra? Y la muestra es, obviamente, que el espacio, digamos, la constricción del espacio apunta a una cosa como muy sintética. Y hay evidentemente capas que quedan atrás, tanto de tu investigación como de los edificios, como del tema de las revistas. O sea, obviamente que hay muchas cosas que tienen que quedar fuera y se propone este espacio medido donde hay una propuesta como, se podría decir sintética hasta cierto punto, pero bien precisa en lo que busca, ¿no? Como esto que plantea en el texto y que se puede apreciar en el lugar, acerca de entender el edificio en su bidimensionalidad, es decir, no nos estamos preguntando acerca ni de los usos, ni del método constructivo, ni de la urbanidad, ni del momento histórico, es el edificio en su bidimensionalidad. Y por otra parte, el tema de la repetición, adición de módulos, ¿no? Como hay una mirada que tiene un cierto léxico que permite mirar esta bidimensionalidad desde este punto de vista, se podría decir, del ciudadano, ¿no? Como cómo aparece la ciudad para la persona que la habita. Y entonces ahí creo que el título que es interesante de la muestra, la fachada como página, la página como fachada, que es muy sugerente, creo que podría proponer, o como lo planteo, como que quizás esa página, o sea, cuando dice la fachada como página, quizás esa página es una especie como de escenografía, ¿no? De pensar qué pasa, de qué manera se percibe este fondo urbano para la persona que camina, ¿no? Y que esa repetición, esos módulos, esas líneas, son algo que son percibibles o perceptibles para la persona que está parada, y que de hecho también me pareció súper interesante que tú dijeras que estos edificios tienen como esta especie de
de proscenio que permite, o de escenario que permite esa cierta distancia para que se configuren como ese fondo. Entonces, es una... pareciera ser también quizás como que uno podría plantearse el ejercicio de construir o de mirar estas fachadas como escenografías para un cierto teatro urbano. Y pienso que ahí la propuesta de hacer los videos, que yo también creo, antes conversábamos con Rodrigo, no tiene tanto, o tú lo dijiste ahora, no tiene tanto que ver con las condiciones de la sala, sino que obviamente que ahí hay una propuesta bastante precisa de trabajar con el video y con la animación. Y yo creo que ahí esta fachada que es escenografía se empieza a volver también una especie de actor. La fachada es el actor, es el protagonista mediante el juego. O sea, evidentemente hay una cosa como el juego que quizás estas fachadas que un ciudadano o ciudadana ve puede empezar a cobrar una cierta vida, incluso esa vida que se trasluce, la columna dórica, la ropa tendida, los cambios que se hacen, las adaptaciones interiores que se empiezan a reflejar en las fachadas, los aire acondicionados que ensucian, entre comillas. Estas fachadas empiezan a ser también actores de esa como obra, de este teatro urbano. Entonces hay como una posible doble lectura desde, en este caso lo planteo como desde este teatro, de que no es solo escenografía, sino que también es actor. Y otro de los puntos que me parece, y que quizás más me gusta de la muestra en sí, es esta como total despojo en decir esto es, o sea, empieza y acaba acá, independiente que va a tener otra salida, va a haber un paper, a lo mejor comparte título, comparte autores, pero esto es lo que hay que mirar. No hay un texto de no sé, muchas páginas para poder entenderla, sino que se espera que uno se relacione con la muestra, con este montaje y con el contenido de una manera como también se podría decir inmediata. Y pienso que eso es bien liberador para lo que hacemos en la universidad, que creo que tanto la sala como la muestra que tú haces abre una salida que es como súper interesante para el conocimiento, que finalmente es lo que estamos haciendo, ¿no? Como en la universidad. Que al cambiar de formato, al decir esto va a ser un paper que se tranquilo universidad, pero también es posible, es necesario pensar otro formato, y que la gracia que tiene es que puede generar múltiples lecturas. Entonces el paper académico, su rol es entregar, dependiendo como uno lo plantee, evidencia histórica o un argumento o salidas proyectuales, o sea, tiene que tener una cierta utilidad. La muestra abre campos porque yo lo leí como teatro, Gabriela lo lee de otra manera y cada uno va a tener su lectura. Yo me fijé en el video y como en esa cosa como de juego, pero otros se fijarán en otras cosas y creo que esas posibles lecturas que promueve el hecho de plantearse de manera más despojada de toda esta carga como de irse la pega, ¿no? Digamos, quizás tiene muchas más implicancias en el ámbito universitario y cultural de un modo más amplio. Y pienso que eso se emparenta mucho con la práctica creativa que tú tienes y que yo creo que, o sea, bueno, como que conozco algo de lo que tú haces y hay una como voluntades de que los productos siempre sean dobles o triples, ¿no? Como no es solo una cosa, sino que también hay otra más y esa otra es creativa, o sea, es un trampolín para que aparezca algo nuevo en el mundo. Y creo que eso me parece como súper rico, como enriquecedor de la muestra, o que propone la muestra. Pensaba en términos como de tensiones o como ya, claro, cuando uno entra en la mesa y hay una explicación y está toda esta investigación detrás que está en curso, ahí entro en tensión con la palabra composición ocupada en relación a prácticas de vanguardia,
pensando que, claro, la lógica de diseño era justamente para abandonar la composición mozartiana, como ciertas reglas, y traspasarlo, en el caso de la arquitectura, a la funcionalidad, a la fachada como resultado de decisiones que tienen que ver con la fachada del edificio, como quizás con decisiones que tienen que ver más con una cierta funcionalidad, y el otro extremo esta adopción de la estética, claro, de la máquina, o una cierta estética moderna, que es muy compositiva y conservadora hasta cierto punto, como el refugio en la composición, como aquello que dice esto está correcto, está dentro del canon. Entonces ahí hay como una cierta tensión, son de vanguardia o son conservadoras en su repetición de un cierto canon. Pero eso tiene que ver más como con claro, la lectura que se ofrece de estas evidencias recolectadas. Y también estaba pensando que la página como fachada y la fachada como página remite también a una lógica renacentista, de pensar el frontispicio del tratado como un edificio página. Todos los tratados tenían estas primeras páginas que estaban diseñadas como edificios y que tenían tanto los Vitruvio, el Alberti, todos los tratados renacentistas, y que tienen bases que son pilares, fundamentos que son la geometría, la matemática, y que van como subiendo el piso y está la cara del autor, y hay como también hay un juego entre el edificio, o sea que la fachada de un edificio como la fachada y la primera página de este tratado. Entonces también ahí hay como una relación histórica que no sé si se busca o no se busca. Y claro, y que ahí el cómo se comunica con la idea de vanguardia, también, así como la composición, está tensionado, porque también es histórico. Entonces ahí, y a eso obviamente es una pregunta, son como dos tensiones, pero son más respecto de trabajo más general, no tiene tanto que ver con la muestra en sí. O sea, pienso que quizás así como, ya también para cerrar, claro, como que aquí está una tercera tensión de un producto, este producto curatorial, pero también visual, incluso tipo instalación. ¿Cómo uno lo lee? ¿No? ¿Lo lee como en sí mismo o lo lee en relación a lo que se plantea argumentalmente? Y ahí es como, ¿qué rol tiene que cumplir uno? Si uno piensa como en el texto de Susan Sontag sobre la interpretación, en contra de la interpretación, ¿no? El rol de este crítico que excava, ¿no? Que hay una obra de arte y el crítico como busca las razones de ser, de cuál es ese como armado, termina excavando la obra y ahí hay claramente una construcción y una propuesta del mundo que es así, o sea, empieza y termina ahí, y creo que eso también como súper, o sea, que pienso que hay que mirarla así. Entonces, como que mis tensiones, o las tensiones que planteo tienen que ver con la cosa de la investigación, y su pregunta, en verdad. Pero respecto de la muestra, creo que eso queda muy claro, que hay un universo que está en este espacio intermedio y que empieza y termina ahí, y luego habrá todas las salidas que cada uno de nosotros vea en ella. Claro, o sea, está la propuesta del ejercicio curatorial, que es lo que yo armo, ofrezco y se interpreta. O sea, no me puedo hacer cargo de las interpretaciones en base a todos los factores que hay justamente desde el punto y que se las juegan, y acá más o menos trato de conectar las dos preguntas o las dos temáticas señaladas, se las juegan desde el punto de vista estético, de una propuesta basada en una estética en cuanto a una filosofía del arte, ¿no es cierto? En dos conceptos que son claves, que los tocaron y que son fundamentos de cualquier pensamiento estético. O sea, yo me acuerdo, magíster en teoría e historia del arte que cursé en las primeras clases de estética, dos conceptos fundamentales: escena y representación. Toda propuesta artística, ¿no es cierto?, que está en un fundamento estético se basa en la idea de la escena y la representación. Escena en cuanto tenemos, ¿no es cierto?, acá lo que tú dices, Gaby,
está como fondo escenográfico de un teatro de la ciudad. O sea, se trata justamente de una puesta en escena. Es la propuesta de una puesta en escena que la trabajamos, bueno, con Cristian, con Stephanie, la estuvimos discutiendo mucho. Todo esto también, ¿no es cierto?, un poco se extendió porque Cristian, nosotros lo habíamos, Cristian estaba en Brasil, triangulábamos entre Cristian, Stephanie acá, todo por un mail, de una forma también muy medial. No solo era medial la propuesta, era medial cómo nos comunicábamos. No estábamos presentes para poder discutirlo ahí, sino que teníamos que hacerlo vía mail, triangulando todo esto. Claro, tiene que ver con un relato que también detrás de la puesta en escena, que es lo que estoy ahora como más o menos explicando. Entonces, cumple con uno de los requisitos fundamentales de una propuesta estética, que es esa. Y al mismo tiempo está basada en la concepción de la representación. No es la vista del edificio con la posibilidad que tú tengas de tener la remodelación República ahí enfrente, o como dice Gabriela, de pasar quizás todos los días, o el ejemplo que yo ocupé, que se descartó de la Torre de San Borja, ¿cierto?, la fachada, porque lo encontramos fome. ¿Te acuerdas que lo discutimos? O sea, hay un ejercicio, ¿no es cierto?, de repetición, de mono, pero es muy monótono, son dos que se van iterando, no hay un fome. No tiene esa riqueza compositiva, claro, pero tú te planteas ahí frente al edificio en una instancia que cuando la traes y la trabajas y la propones, entra en la lógica de la representación, el otro requisito de una propuesta estética. Entonces, claro, hay un fundamento aquí que lo acerca a la instalación, que lo acerca al campo del arte, en función más bien de la propuesta estética que subyace a algo que se mueve en el campo de la arquitectura y el diseño, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en la mirada como metadisciplinar de los estudios visuales, entra también la clave artística. Entra la clave artística. O sea, también desde este punto de vista, como lo he hecho en otras investigaciones, o sea, aquí podríamos haber nosotros metido no solo la gráfica, la fachada geométrica, podríamos haber metido, no sé, el grupo rectángulo en adelante, Vergara Crespo, Leti, no sé, toda la tradición de los artistas geométricos chilenos, que hubiese sido otro canal donde las relaciones tampoco hubiesen sido forzadas. Y así como ponemos un edificio, como ponemos una página, podríamos haber puesto un cuadro de Vergara Grego, de Gustavo Pauletti, que perfectamente dialoga, y le sumamos un ingrediente más a los dos ya existentes. Claro, o sea, está la posibilidad que permite la apertura de otro actor clave, de otro factor clave, que es el factor ya de clave artística y escrita, de clave artística, me digo, inscrita en la tradición, así como nosotros apelamos acá a un canon de vanguardia, que lo haría dialogar perfectamente. O sea, es como, siempre estuvo ahí latente, siempre lo supimos que está latente. El próximo paso es incorporarlo. Lo que no complejizaría, o sea, esa incorporación no saturaría, no complejizaría, sino que quizás haga más fluido el diálogo con un tercer interlocutor que venga del campo de la tradición artística, geométrica, a las cuales también están las referencias. Y en ese sentido, claro, esa misma idea, acá se busca, y hay una relación directa con lo clásico, con lo renacentista, con lo griego. O sea, bueno, sin ir más lejos, la vanguardia de la Corbusier, ¿no es cierto?, que se considera un arquitecto clásico, que apela a un lenguaje clásico, que él vincula, ¿no es cierto?, el Partenón con Ora, la Savoie y todas esas lecturas que hay sobre la arquitectura de Le Corbusier como un arquitecto que remite directamente a la arquitectura griega, desnudando todo, ¿no es cierto?, hasta llegar a una abstracción que es la del lenguaje de la vanguardia. La búsqueda, por ejemplo, de la composición, proporción, la proporcionauria, insistir, ¿no es cierto?, en la búsqueda de lenguajes que apelan a la armonía, a la concepción estética de la armonía, no otra cosa que remitirnos a los estudios de los griegos, a la construcción de la arquitectura de los griegos, a la escultura clásica fundamentalmente, del periodo clásico griego, ¿no es cierto?, siglo IV a.C., que se conjuga y se la juega en la representación escultórica, arquitectónica, en búsqueda de una armonía dada por la geometría, dada por las proporciones. O sea, ahí está el fundamento que luego vuelve a aparecer en el Renacimiento, aflora nuevamente en el neoclásico, y en la vanguardia racional constructiva ya se consuma por medio de la clave de la abstracción. Y el desborde que hay hacia el campo del diseño, de la arquitectura, ¿no es cierto?, y que llega en los años 60 en Chile también tiene este otro estadio. Claro, yo ahí no sé, Viviana o Max
ustedes nos dirán si la formación de los arquitectos en esa época, o cuando ustedes estudiaron, en la época de la vanguardia, cuando ustedes estudiaron, siendo ¿no es cierto?, los más experimentados acá en esta zona, apelaban también al estudio de la geometría en función, ¿no es cierto?, de ir recogiendo todos estos estadios posibles desde Grecia en adelante. Mira, en la época que yo estudié, se trataba de hacer desaparecer la arquitectura basada en los estilos históricos. Entonces había un rechazo absoluto, tremendamente dogmático. Y entonces simplemente había un rechazo. Yo recuerdo siempre en un taller que un estudiante fue reprobado simplemente porque se le ocurrió hacer un arco medio punto. O sea, eso no era imposible hacer un arco medio punto. O sea, había salido de toda posibilidad. Entonces, yo creo que ese periodo al menos se trataba de hacer entender, y era un adoctrinamiento. Ahora, la perspectiva yo lo puedo entender así, un adoctrinamiento que había que eliminar la posibilidad de que siguiera persistiendo ese tipo de arquitectura. Y sobre todo para contrarrestar a eso que se quería rechazar, se presentaba como una arquitectura que no funcionaba. Ese era el gran argumento, que no había coherencia tecnológica con su forma, con su estructura. Eso no sé si te sirve. Sí, no, ¿cuánto contexto? El rechazo al academicismo. Claro. Sin embargo, toda la historia que se nos enseñaba realzaba justamente la arquitectura historicista. Era increíble, había cierta contradicción, entonces terminábamos viendo con cierta nostalgia, con una mirada romántica la arquitectura histórica. Pero virtualmente enfrentando el rechazo. Sí. O sea, imagínate lo que significaba proponer algo en adobe. Impensable. O sea, todo tenía que ser en hormigón. El ladrillo ya no estaba aceptado, pero era hormigón, no, fierro. Viviana, Sí, experiencia. yo le digo así que más allá del tema de la arquitectura, tal vez a mí me hace más sentido en el tema de esta como de minimizar, ¿cómo se llama? Como Sí. hacer más pequeño, concreto, sin tanta cosa. O sea, era como tratar de que la arquitectura fuera algo mucho más posible. Y a mí me toca, yo estudié en Concepción, entonces Meissner fue durante toda mi vida el profesor de composición, el profesor de colores, el profesor de todo. Y ahí tú lo ves. Entonces, yo en realidad, si tú me dices, me sorprendió, pero no me acordaba de la manera del diseño de las aucas, ¿no? Y esa portada de las aucas era también una enseñanza de la arquitectura, era una representación de lo que la arquitectura debía ser, mucho más minimalista, mucho más sencilla, pero no por eso no significativa, ¿no? Entonces, cuando tú miras esto, todo eso que tú mostraste, que en el fondo yo no alcancé a ver los videos, ¿sí están en los videos? Sí. Claro. Entonces, ahí uno ve esta relación entre que de repente 2 o 3 líneas, ¿no es cierto?, pero puestas de una manera, en un espesor, en un espacio, en un fondo, todo eso hace un conjunto que está muy distinto, ¿no? Y, pucha, me pareció muy bien. Y por eso, claro, vuelvo a insistir en el concepto de la representación, porque esas líneas que se valorizan, ¿no es cierto?, son un fondo blanco, fueron las elecciones que nosotros tomamos. O sea, de la enésima posibilidad de haber valorizado ciertas composiciones, nosotros optamos por esa porque, y así como, por ejemplo, descartamos edificios como la remodelación de San Borja por ser forzadas muy monótonas, ¿no es cierto?, que no tienen una riqueza desde el punto de vista que son o asimétricas o modulares complejas como las que nosotros consideramos. También dentro de las que consideramos hicimos ejercicios, ¿no es cierto?, de muchas veces discutir cuál era la composición a la cual nosotros llegamos, que tiene que ver con el video, porque en algún minuto cuando se va esto descomponiendo, o sea, el método de trabajo, porque como señalé que
Partimos de la elevación para empezar a descomponer desde la elevación a volver a la elevación. O sea, ¿cuáles fueron los elementos que nosotros valorizamos, que consideramos que tenían un valor práctico por sí mismo? Entonces, esa es nuestra propuesta adicional, a fin de cuentas. Nosotros lo tenemos ahí. Podríamos haber tomado otros elementos. Podríamos haber tomado otro elemento y haber dicho esa composición quizás más interesante que esta otra. Pero también tiene que ver con esto, con la relación posible de establecer entre esos elementos de la fachada con las páginas. ¿Sí? De eso se trata el cruce. Y en ese sentido, claro, también lo discutimos, ¿no es cierto, Felipe, respecto a que, en cuanto, por ejemplo, a la incorrección que tienen estos elementos que nosotros nos detenemos, estas imágenes de un valor práctico individual. Por ejemplo, sobre todo la remodelación república, la de la remodelación república, porque hay algo que cuando se detiene te hace ruido, como del punto de vista de que hay, no sé, líneas que se desplazan del eje o entran centradas y después salen desplazadas, ¿no es cierto? O los encuentros entre los ángulos que no llegan a los 90 grados. Entonces tú puedes decir, oye, pero es una composición mal hecha. O sea, no está bien equilibrada, hay una incorrección en esa composición. Pero sin embargo, esa composición no es otra cosa que la fachada, ¿no es cierto? Que la síntesis y la abstracción de la fachada. O sea, es algo que existe, como nosotros lo llamamos, que bueno, Felipe, eso existe. Y no tenemos por qué corregirla para llegar a la, ¿no es cierto?, composición como ideal que podría ser. Esa incorrección es parte de la composición del edificio. Claro, pero si tú la haces operar como una composición individual, quizás cualquier profesor te corregiría y te diría, ya, esa línea, ¿por qué está desfasada del ángulo donde entra en la vertical y sale de la vertical? ¿Por qué? Eso no está correcto. Porque esa línea, no sé, tiene un peso que es mayor que esta otra y eso genera que la composición se caiga hacia la derecha. Bueno, esas incorrecciones son parte de las composiciones de fachada, donde, claro, nosotros podríamos